Muy buenas noches, bienvenidos a Infórmate. Como siempre, agradecer en primer lugar a nuestro Señor Jesucristo que me permite estar con todos ustedes y a ustedes por permitirme entrar a sus hogares. Un tema, señores, sumamente importante para República Dominicana en la actualidad. La seguridad ciudadana continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población. Mientras el gobierno impulsa una profunda reforma de la Policía Nacional y el Congreso estudia modificaciones a la ley orgánica de la institución, persisten interrogantes sobre los resultados del proceso. Estaremos conversando sobre este y otros temas con el diputado Carlos Sánchez, quien preside la Comisión de Interior y Policía en ese órgano. Vamos a conocer un poquito más de Carlos Sánchez. Muchísimas gracias por acompañarnos en Infórmate. Ya con nuestro invitado de esta semana conversaremos con el diputado Carlos Sánchez, quien preside la Comisión de Interior y Policía en la Cámara de Diputados y a quien le damos la bienvenida. Gracias, Ana. Muy complacido de estar aquí en este importante programa, en este espacio que se ha convertido en un toque de queda. Por segunda vez en Infórmate, Carlos. Por segunda vez. Porque ya tú habías venido a... Claro que sí, dos años. Sí, sí, había venido a Infórmate, que tuvimos una conversación muy amena, pero ya ahora tú está presidiendo la Comisión de Interior y Policía desde hace 2 años. No, yo la presidí desde el 2020 hasta el 2023. Luego pasé a presidir la Comisión del Ministerio Público y ahora otra vez, en este nuevo periodo, entré como presidente de la Comisión de Interior y Policía nueva vez. Oye, qué caliente está el Congreso Nacional, Carlos. Sí, hay temas que están sobre el tapete nacional que son de mucha importancia y qué bueno que pase así. Porque uno tiene que estar preparado para todos los tiempos. Yo creo que hace mucho tiempo que el Congreso Nacional, que claro está, es una de las instituciones que siempre está más activa porque es donde se conocen las leyes. Claro que sí. Pero creo que hace tiempo no se manejaban tantos temas como preponderantes como ahora, porque como que se han juntado todo, código penal, código laboral, reforma policial, que es lo que te compete. El tema de la seguridad. De la seguridad social. El tema de los residuos sólidos. Hay muchos temas. Sí, pero sobre todo esos temas que tienen tanto tiempo en el Congreso Nacional y que a la fecha todavía no se han podido resolver. La reforma policial fue aprobada en el 2016. Sí, la 590-16. Exactamente, en el 2016, que no teníamos reforma policial aquí en República Dominicana. No teníamos una ley orgánica de reforma policial. Se aprobó en el 16 y en el 20 nuevamente fue sometida para su modificación. ¿Por qué tú que tienes una vasta experiencia en esto, porque como acaba de decir, ha manejado esa comisión en varias ocasiones, ¿por qué específicamente que se decide reformar esa pieza? No, mira, Ana, sí existía en el 16 una ley policial. Sí, una ley policial. Se modificó. Desde el 67 eran como normas
Sí, estaba establecido en una Sí. ley, pero fue derogada naturalmente a la entrada de la ley 590-16, que se aprobó en el 16, se tomó como 90 días, más alrededor de 3 meses para el reglamento, y comenzó su aplicación. Ahora, el 8 de diciembre del año pasado, el Ejecutivo, por vía del Senado de la República, depositó el proyecto de ley de reforma policial. Ya el 8 de julio de este mismo mes se conoció ya en primera lectura, que de hecho los medios de comunicación publicaron que la pieza legislativa tenía 315 artículos. En verdad, en principio sí tenía. Ese fue el texto que se leyó en la aprobación de la primera lectura, porque eran 315. Eso Ahora, en la modificación, el texto de la modificación. Sí, en la modificación, el proyecto que llega el 8 de diciembre al Senado, el 8 de julio es aprobado en primera lectura y el texto que se lee es el de 315 artículos, por eso los medios de comunicación publican que son 315. Ahora, ya el día 10, el viernes 10 de julio, que se aprobó en segunda lectura, se adicionaron 27 artículos más y llegó a 342. Esto es una ley de 342 artículos que ya nos llegó a nosotros, a la Cámara de Diputados, el día 13 de julio. Casualmente, el día de hoy tenemos una reunión de la Comisión Permanente de Interior y Policía para comenzar a estudiarla. También el próximo lunes también tenemos reunión porque en la sesión pasada del Pleno, en el hemiciclo, el presidente Pacheco anunció que se le daba un plazo fijo para el próximo martes. Es decir, que tenemos apenas 5 días para trabajar todo lo que se pueda hacer antes de que el proyecto vaya al Ejecutivo. Si hacemos observaciones, naturalmente regresará al Senado y tendrá el Senado que trabajarlo nuevamente, teniendo en cuenta que esta legislatura perime el 26 de este mes. Es decir, que tenemos el tiempo un poquito en contra, pero vamos a hacer todo lo necesario con otorgarle a la República Dominicana una nueva ley de reforma. Pero ¿cuáles son esos puntos, sobre todo, Carlos, para edificar a la ciudadanía, esos puntos más importantes que se le está modificando a esta ley, a la del 16? Miren, yo no podría detallar 342 artículos. Sí, pero más porque o son menos muchos, pero más o menos, pero prácticamente se deroga la ley completa 590-16. Es un cambio radical. Por ejemplo, aunque el 8 de diciembre el Ejecutivo depositó en el Senado ya de manera formal la reforma policial, hace 3 años que se viene trabajando en la fuerza de tarea, el propio presidente de la República, Luis Abinader, participando en las reuniones de la comisión que se creó para el estudio de la reforma, yendo de manera presencial al Palacio de la Policía para ver las estadísticas, para ver todo lo que se está haciendo en la formación de los agentes. Ya incluso tenemos alrededor de 3,000 agentes que vienen formados con lo que va a ser la nueva reforma policial. Es decir, que no se ha esperado que se apruebe ya de manera definitiva y que se promulgue la ley para su ejecución. ¿Qué viene nuevo? Por ejemplo, asuntos internos de la policía. Siempre ha funcionado dentro de la policía, ahora va a funcionar en el Ministerio de Interior, aunque lo va a dirigir un general de la policía, pero bajo el control del Ministerio de Interior. El Consejo Policial, que es donde se toman las decisiones trascendentales dentro de la policía. Antes tenía 8 miembros, pero había un desequilibrio, porque habían 8 miembros, sin embargo habían 6 que eran policías y solamente un representante del Ministerio de Interior y Policía y del Ministerio Público. Entonces eso hacía, Ana, que cualquier deliberación, cualquier decisión que se tenía que tomar, no había un equilibrio porque habían 6 policías. Ahora en esta nueva ley vamos a tener solamente 6 miembros del Consejo Policial, que van a ser 3 policías. Va a estar el director de la policía, va a estar el subdirector de gestión humana y va a estar el inspector general de la policía. Entonces, de la parte civil va a estar representado naturalmente el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público, para cuando se vaya a tomar cualquier decisión
que exista un equilibrio que no solamente beneficie el punto de vista de los policías. También el tema del uso de la fuerza. En esta nueva ley está contemplado que el uso de la fuerza tendrá sanciones drásticas, no solamente para el agente que cometa el abuso, el exceso policial, sino también por el que está comandando esa patrulla, porque se desvinculan mayormente los comandantes de la patrulla que andan haciendo el trabajo en las calles, y siempre, por eso que ustedes siempre ven que es un cabo, que es un raso, pero esa patrulla tiene un oficial. De hecho, el caso lamentable e indignante que pasó en Herrera era una patrulla Lincel que no está capacitada para el abordaje al ciudadano, porque son para cuidar el perímetro donde hay una situación de peligro, pero había un oficial de la policía preventiva ahí. Entonces todo se le está achacando al pero ese oficial no se menciona. Pero y no debe de ser, porque cuando salen 5 antisociales a hacer un atraco, puede ser que uno de ellos asesine a un ciudadano, a cualquier persona, pero los 5 se hace lo que llama una asociación de malhechores, y aunque no sea condenado al mismo nivel, pero tienen sanciones. Entonces, si andan 5 policías y hay un oficial subalterno, un oficial superior que está comandando esa tropa, tiene que tener ahora en esta nueva ley, el comandante que esté dirigiendo la patrulla también tiene que tener control de los subordinados que estén bajo su comandancia, y va a tener también está establecido el uso de las cámaras corporales. Está también el tema de la parte íntima del ciudadano, que no se va a permitir que se le revise la parte íntima al ciudadano. Son muchas cosas que trae esta, pero más que todo la formación de los agentes, que incluso para el tema de los ascensos ya no va a ser solamente por favores políticos, por asuntos de amiguismo, sino que va a ser en una escala, en un escalafón policial de ascenso que va a tener que ver con su conducta psicológica, con el trato al ciudadano, el respeto a los derechos humanos. ¿Y cómo vamos a manejar eso, Carlos? Porque tú sabes que para llegar ahí, primeramente, uno tiene que mejorar lo que es el sistema político de República Dominicana. Y la formación. Y en eso se está trabajando. Por eso ahora, para tú llegar a un oficial, a teniente, a segundo teniente, primer teniente, capitán, va a tener que no solamente tener una capacitación policial y en temas de derechos humanos, sino también una conducta impecable, porque eso va a ser parte. Pero ¿de qué forma, insisto, Carlos, conociendo el sistema político de República Dominicana, van a poder aplicar en el caso de los ascensos, van a poder regular esa parte? Bueno, porque todo el mundo aquí sabe que desde que va llegando el 16 de agosto, todo el mundo anda detrás de los políticos buscando un ascenso. Sí, pero eso, Ana, justamente por eso, en el Consejo Policial, que aparte de que es una prerrogativa presidencial que tiene el presidente de ascender a los policías, a los militares, también el Consejo va a hacer recomendaciones, y por eso de 8, que habían 6 policías, que tú sabes que entre bomberos no se pisan la manguera, ¿verdad? Como se dice popularmente, ya va a haber un equilibrio para las recomendaciones. Pero también el tema de que asuntos internos esté dentro del Ministerio de Interior, el tema de las cámaras corporales, que ya ahora van a tener que estar encendidas de manera obligatoria, que eso va a permitir que el ciudadano supervise también desde las redes sociales, los medios de comunicación, pero además porque tenemos... O sea, con esa cámara yo voy a poder supervisar a la gente. Claro que sí, porque eso tiene un sistema, un circuito cerrado, que no va a depender exclusivamente de la gente, sino que se va a estar monitoreando en el sistema digital de la Policía Nacional, del Ministerio de Interior y Policía. Y fíjate que en el Consejo está representado también el Ministerio de Justicia y el Ministerio también, y la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Interior. Pero además, no podemos ser pesimistas tampoco con la ley, porque yo recuerdo, yo que soy de barrio, que antes el tema policial no existían las fiscalías barriales. No te permitían hacer una llamada telefónica cuando tú estabas detenido. A veces un ciudadano se desaparecía hasta una semana, los familiares no sabían. Ahora tú tienes 48 horas para someter o dejar en libertad, decir, y la cosa ha ido cambiando.
y pensábamos que no íbamos a avanzar en ese sentido y se ha ido haciendo. Entonces tenemos que tener se ha ido avanzando, confianza. Carlos, pero hay que ser honesto, muy poco. Esa fiscalía variable, como tú dices, es cierto que no la teníamos, pero son permeadas y tú lo sabes. Sí, pero es que son culturas y son tradiciones que tienen que irse rompiendo. Por ejemplo, la Policía Nacional tiene una cultura de 90 años. Hay gente que se resiste a la transformación porque hay gente que vive del caos y que le conviene eso, que no le conviene el bienestar colectivo, sino el individualismo, su beneficio personal, y eso se está comenzando a romper. Yo te lo digo porque si bien es cierto que pasan situaciones, que se dan situaciones que son desagradables, al mismo tiempo tú no puedes generalizar. Mira, yo voy a hacer como un paréntesis para contarte esto a ti y a la población. Hace una semana, específicamente el 11 de este mes, de julio, yo personalmente, a temprana hora de la mañana, tomo un Uber y voy a la Plaza Blue Mall a comprar un regalito para llevárselo a una amiga que cumplía años. Le pido al Uber que me deje en la puerta donde voy a entrar a comprar. Ya había llamado al vendedor para que me tuviera la mercancía preparada. Llego, tomo mi producto, salgo, antes de salir llamo el Uber. Eso ahí siempre tiene mucho Uber. Me dice que que llega en 1 minuto. Me dice, llegué. Cuando salgo, y tengo que decirlo esto con responsabilidad, para que la ciudadanía sepa lo que está pasando aquí en el país y sobre todo en esa área. Cuando el Uber me dice que ya está ahí, salgo, no está en la puerta, y cuando miro por las especificaciones que me dio y la luz que la tiene intermitente, veo que está frente al Hotel Marion. Le digo, lo estoy viendo, estoy frente a Tiffany, en la puerta de Tiffany. Específicamente te estoy dando todos los detalles. El chofer entonces se dirige hacia donde yo estoy, que era cerca. Se para un motor con 2 personas. La persona de atrás, un jovencito, buen mozo, bien vestido, con una mochila detrás y una gorrita. Se me tiró encima a atracarme, saliendo de Blue Mall. Entonces el chofer, no sé de qué forma lo hizo, tenía una pistola en el lado en su carro, salió, lo encañonó pero se le fue, se montó en el motor y se le fue. Entonces me dice el chofer, mira, él no te atracó porque yo me di cuenta que él iba a atracarte porque estaba cerca. Me dijo, pero te voy a decir algo, mira, eso es una patrulla. Ellos aquí trabajan en componenda. Las cámaras, lo que trabajan con las cámaras, la tumban. La policía no sabe nada ni ha visto nada, porque ellos se reparten lo que ellos, el móvil del atraco. Entonces, fíjate cómo opera la policía aquí en República Dominicana. Justamente eso es lo que se quiere cambiar. Y lo importante es que el presidente Abinader ha pasado de la promesa a los hechos, ha tenido la voluntad y la determinación de que eso cambie, ha asignado más presupuesto, participa de manera directa en la tarea, en la fuerza de tarea conjunta, vive supervisando, ha puesto mucho énfasis en que se apruebe porque quiere que se cambie, porque no se puede generalizar que la Policía General, la Policía Nacional en sentido general tiene esa conducta. Se quiere cambiar. Fíjate que incluso el tema del macuteo, el tema de comprar los rangos, el tema, por ejemplo, del especialismo, del incentivo que se da en la policía, que viene desde 4,000 pesos hasta 200,000, que hay policías que pagan para que se le ponga ese especialismo porque saben que se lo llevan en la pensión. Y todo eso se quiere acabar y se va a acabar en esta nueva reforma policial porque justamente eso es lo que se quiere, tener una nueva Policía Nacional. Pero además tú estás hablando de que la policía apenas hace 10 años tenía 30,000 y pico de miembros y ya tenemos 43,000. Oye, un ejército de 43,000 hombres y mujeres, que de eso hay una minoría que son técnicos y que están en la parte administrativa, pero en la parte preventiva hay alrededor de 25,000 policías que viven a diario en las calles y se dan situaciones porque
Eso se da en toda parte del mundo. Eso no hay quien puede controlar eso. Y toda la gente le dice hoy, porque yo brego con gente y yo tengo compañeros y a veces tú le resuelves una situación a un compañero hoy, tiene la misma situación mañana y tú le dices, no, mire, Carlos, eso no es tan fácil. Los atracos no se pueden justificar. No, no es que se justifican. Lo que hay que minimizarlo a su máxima expresión, tratar de que las estadísticas cada día bajen, que de hecho están bajando. Yo no te lo estoy diciendo porque estoy defendiendo. No, bajan y suben. Lo que pasa es que eso es relativo. Nosotros tenemos, yo no quiero, porque yo soy un diputado, pero yo soy un ciudadano también, que viene de barrio y he sido víctima también de situaciones. Yo lo que te estoy diciendo es que cuando tú te pones a ver las estadísticas, ahora nosotros tenemos, ahora el ciudadano no solamente tiene acceso a la información, sino que hace su propia información. Tenemos las redes sociales, tenemos herramientas digitales que antes no teníamos y ahora lo que pasa en Duvergé no hay que esperar que sea por un telegrama ni que te lo avise un familiar porque inmediatamente se sabe. Yo no estoy justificando, hay cosas que hay que mejorar, posiblemente no sea la ley ideal, pero yo estoy seguro que va a mejorar de una manera sustancial el tema policial y de seguridad ciudadana y lo más importante, el trato a la dignidad y a los derechos humanos de los ciudadanos. Tú hablabas de que la modificación es completa, no es parcial, sino completa. No. Entonces estamos hablando de que el año y algo, casi 2 años que nos pasamos estudiando esa reforma policial del 2016, fueron perdidos. Fue una ley que no sirvió. No, porque las leyes tienen luces y sombras, lo que hay que irla mejorando. Porque fíjate ahora mismo con el Código Penal. Sí, pero estamos hablando de una reforma policial nueva, que tenemos 2 años, creo, trabajándola. Sí, claro, tenemos alrededor 2 o 3 años trabajándola. Esta reforma, no, pero yo no te hablo de esta reforma, yo te hablo de la actual, de la 590-16. Pero la que viene está derogando casi completamente aquella, porque verdaderamente la intención fue mejorar la que ya existía y en su momento mejoró. Pero la dialéctica de la vida manda a que las sociedades van evolucionando y tú tienes que irte adecuando a los nuevos tiempos. Necesitamos una policía moderna, más respetuosa de los derechos humanos, más tecnificada y más digital, porque tenemos un desafío con la IA y todo ese tipo de cosas que la policía tiene que estar capacitada. Precisamente hablando de evolución, Carlos, como tú lo acabas de decir, para comprender este debate actual de la reforma policial, es importante conocer cómo ha evolucionado la Policía Nacional y por qué durante décadas distintos gobiernos han planteado la necesidad de esta reforma. Vamos a verlo en esta historia. Regresamos en breve. La Policía Nacional fue creada en el 1936. Tras el fin de la dictadura comenzaron diversos intentos de modernización. Aunque persistieron problemas relacionados con la profesionalización, la transparencia y el respeto a los derechos humanos, en el 2016 se aprobó la Ley Orgánica 590-16, considerada la transformación legal más importante de las últimas décadas. 5 años después, en el 2021, el gobierno inició un proceso integral de reforma institucional que incluyó cambios en la formación policial, mejores condiciones laborales, incorporación de tecnología y un nuevo modelo de servicio orientado a la proximidad con la ciudadanía. Actualmente el Congreso Nacional estudia modificaciones para fortalecer la carrera policial, actualizar el régimen disciplinario y consolidar el proceso de transformación institucional. Ya estamos de regreso en Infórmate. Gracias por continuar con nosotros y estamos conversando con el diputado Carlos Sánchez,
del Partido Revolucionario Moderno y él es quien dirige la Comisión de Interior y Policía en la Cámara de Diputados. Ya ustedes han escuchado cómo anda esta reforma, qué se está haciendo. ¿Cuándo es que va a ser sometida, Carlos? ¿Cuándo es que va a ser No, introducida? ya llegó el 13 de este mes allá a la Cámara de Diputados. Ya se fijó plazo fijo para el próximo martes. Hoy casualmente tenemos reunión en la comisión y el próximo lunes para presentarla al Pleno el martes y para que sea aprobada en primera lectura y luego se convocará otra vez para que definitivamente sea aprobada. ¿Cómo tú evalúas los resultados de esta reforma hasta el momento? Bueno, es positiva porque todo lo que traiga mejoría, tanto para el desempeño policial como para la ciudadanía, yo pienso que es una reforma muy favorable para la sociedad, en el sentido de la formación de la policía, el respeto a los rangos, el cambio que se está implementando en el Consejo, el tema, por ejemplo, del respeto a los derechos humanos. Pienso que es una nueva reforma que va a actualizar muy bien la Policía Nacional, a profesionalizarla mucho más, y pienso que es una buena reforma. ¿Tú crees que en los últimos tiempos ha mejorado la seguridad ciudadana o que tú entiendes que debe de mejorar? Bueno, mira, no que lo diga yo, sino las Naciones Unidas mide el nivel de seguridad de un país por la cantidad de homicidios. Y aquí en la República Dominicana ahora mismo estamos por debajo de un 7%. Que es la tasa, las estadísticas más bajas, no solamente del Caribe, sino de casi toda Latinoamérica. Ahora mismo estamos por debajo de un 7. Eso no lo dice Carlos Sánchez, eso lo están diciendo los organismos internacionales que sitúan a la República Dominicana en cuanto a los homicidios, y naturalmente de ahí se deriva lo que es la seguridad ciudadana, por debajo de un 7%, tomando en cuenta, Ana, que la gente a veces confunde el tema de criminalidad con el tema de convivencia. A veces hay crímenes que se dan no por temas de delincuencia, sino por conflictos sociales, que lamentablemente estamos en una sociedad muy violenta y la gente cuando ve, murieron 3 en Villajuana, murió 1 en Villamella, de una vez lo relaciona con un tema de delincuencia, no sabiendo que es un tema de convivencia y de conflictos sociales. Entonces, en base a eso, te puedo decir que las estadísticas están situando a la República Dominicana como un país seguro. También lo dicen las inversiones extranjeras, te lo dice el turismo. La gente no va a visitar un país por más playa que tenga, por más palmeras, por buenos hoteles que no consideren que sea seguro. Y este es un país que verdaderamente ha demostrado, ya tiene muchos años que viene así, pero en estos últimos años, naturalmente eso ha mejorado. Con esta reforma policial, el tema de las redadas, que tú sabes que es un tema que ha sido, que ha maltratado mucho en República Dominicana. ¿Qué trae esta reforma con relación a ese aspecto? Mira, una simple ley no te va a cambiar una cultura y una conducta policial de 90 años. La simple ley de por sí no lo va a hacer, pero te da las herramientas. Ahora, ¿quiénes deben de acompañar esas herramientas? El Ministerio de Interior y Policía, que jerárquicamente no se puede salir una declaración o una conducta del director de la policía que esté divorciada de la ministra de Interior. Eso no puede pasar, pero también tenemos el Ministerio Público, que si bien es cierto la policía son auxiliar de la Procuraduría, y la Fiscalía tiene que supervisar permanentemente, no pueden convertirse en aliados de los policías, sino tienen que convertirse en supervisores directos de la conducta de esos policías con el ciudadano. Entonces, no vamos a tirarle la responsabilidad exclusiva a la Policía Nacional. Esto es un asunto multifactorial y que es de todos. Se está ahora mismo con la nueva reforma dotando al país de nuevas herramientas de leyes. Sin embargo, el Ministerio de Interior, el mismo Ministerio de Justicia, el mismo Ministerio de Interior y Policía, los medios de comunicación y los propios ciudadanos también, que cuando vean que un policía está actuando de manera correcta, que lo apoyen, porque también se habla siempre del tema policial, pero vemos muchos ciudadanos que no respetan las leyes, que no respetan la Constitución, que te habla de derechos, pero también te habla de deberes.
Entonces es un compromiso de todos. Hablando de interior y policía, ¿tú crees, sinceramente, porque yo sé que tú eres una persona, te conozco de muchos años y sé que tú eres una persona que dice lo que tú Así entiendes? ¿Tú crees que ante tantas denuncias, tantos escándalos, tú crees que debe de ser cambiada la ministra de Interior y Policía? Bueno, mira, es que no se le puede enrostrar todo lo que pase a la ministra, porque, por ejemplo, ¿por qué la gente desvincula el accionar del presidente Abinader con algunos funcionarios? Porque tú creas un gabinete, ese equipo de trabajo que te va a acompañar en las ejecutorias y la promesa de campaña que tú hiciste, pero hasta en el seno del propio Galana, tú tienes 3 hijos y tú le dices cómo deben manejarse, que deben de estudiar, cómo deben de comportarse, y a veces no hacen lo que tú tienes. Entonces, imagínate tú, no es que le estoy quitando responsabilidad a la ministra, yo acabo de decir hace un momentito que es un tema multifactorial, que todo no se le puede tirar a la Policía Nacional, sino que el Ministerio de Interior, la Procuraduría, el Ministerio, los propios ciudadanos, es un compromiso de todo. Ahora, de ahí a que se cambie la ministra, que se ponga, no es un problema, es un tema de cultura, es un tema de formación, y que esté Faride hoy, que mañana esté Pedro, que pasado esté Juan, no creo que será la solución. Lo que hay es que afrontar la situación con responsabilidad. El presidente Abinader tiene la determinación de una policía nueva y de que siga mejorando la seguridad ciudadana. ¿Qué trae esa nueva reforma en materia de fiscalización para los agentes? Bueno, el Consejo, que es el órgano superior, que te dije hace un momentito que tenía 6 policías de 8 miembros, es decir, que no había un equilibrio. Ahora va a haber mayor supervisión. Asuntos internos, que es donde llegan los casos de los policías, va a estar en manos, aunque dirigida por un general, pero en manos del Ministerio de Interior y Policía. Ahora mismo parte de la fiscalización son la misma cámara corporal, porque ya ahora, por ejemplo, si una persona no está grabando, nadie se da cuenta de lo que está pasando. Ahora es obligatorio el tema de todo ese tipo. Mira, yo te hago la pregunta porque yo siempre me he hecho esta pregunta. ¿De qué forma, cuánto es el salario de un policía, de un Ahora mismo general, está, de un general, de un coronel? ¿Cuánto es el salario? bueno, de un raso o de un alistado normal, el alistado está en 31,000, más o Que menos. eso es parte de la reforma, el aumento del salario, sí. No, porque ya estaba Ya establecido. estaba establecido. Porque recuérdate que el presidente Abinader prometió $500 y justamente esos $500 ya están en el salario, pero el presidente Abinader, por vía del Ministerio de Interior y Policía, también le ha dado mucho beneficio a los policías. Por ejemplo, el seguro médico que tiene un policía en la actualidad es el mismo que tiene un viceministro de Interior y Policía. Tienen facilidades para que los hijos puedan ir a la universidad, reducción en los colegios, no pagan transporte, es decir, muchos beneficios que ahora en esta nueva reforma también se piensa que con el mismo dinero ahorrado de los especialismos, que eran de manera discrecional y que eran abusivas, porque había gente que se iba a veces con 200,000 pesos de una pensión siendo capitán y un coronel se iba con 90,000. Entonces había una distorsión. Todo eso en esta nueva reforma se ha trabajado para beneficio de los agentes y naturalmente eso se va a traducir en el bienestar de los ciudadanos, porque una policía con beneficio y trabajando en un ambiente, pero también, Ana, el remozamiento de los cuarteles policiales, que antes había un solo baño, donde tú sabes que hay gente que son que son mujeres y hombres, el mismo baño. Ahora hay un baño para mujeres, un baño para hombres, un dormitorio para mujeres. Están bien adecuados esos cuarteles. Están viviendo decente. Están trabajando decente. Claro, vehículo nuevo, uniforme, bien, cosas. Ahora la formación se está haciendo, porque ahora, antes, simplemente con 3 meses, salía un policía a las calles ya, con un arma de fuego, y eso ahora es 1 año. Pero pese a todo eso que tú estás diciendo, Carlos, continúa. Porque no se ha cambiado la policía. Los actos delincuenciales en la Policía Nacional. Sí, pero resulta que son 43,000 y apenas hemos formado 3,000. Y es porque es un proceso, porque tú vienes haciendo una transformación
poco a poco, sistemática, que tú no la vas a hacer de la noche a la mañana, porque fíjate que se toma un año la formación de... Mi pregunta siempre ha sido, Carlos, ¿cómo un general, que ahí fue cuando te pregunté lo del salario, cómo un coronel, un general y muchas veces hasta un cabo, como dicen, de la policía, pueden tener tantos bienes materiales, Mira, sí, ganando el salario que les vengan? Mira, yo en eso, Ana, no profundizo mucho, te voy a explicar por qué. Porque cuando nosotros somos funcionarios expuestos, ¿verdad?, al escrutinio público, la gente cuestiona mucho. Por ejemplo, en el caso mío, por eso es que yo voy a partir ahora de lo particular hacia lo general. En el caso mío, yo no cobro el salario de la Cámara de Diputados. Ajá, porque yo tomé mi préstamo, inmediatamente yo llegué, tomé mi préstamo para poder ver cuánto es el préstamo, tanto, dónde hay que firmar, porque si no, no lo veo el sueldo. Y yo no veo mi sueldo, pero yo vivo de otras cosas. Y posiblemente el que me ve un buen vehículo y me ve un buen apartamento, pero es que yo no vivo de mi diputación, porque el diputado ni maneja presupuesto ni maneja nómina. Sin embargo, la gente te ve bien. Y si yo me dedico solamente a la diputación, yo soy abogado y hago negocio y no juego casino y no uso droga. Entonces, ahora, todo va a depender de la disciplina que usted tenga, de cómo usted se maneja. Si usted es un general y yo soy un general y somos generales iguales, pero usted juega casino, tiene 3 queridas, gasta su dinero y yo mi dinero lo ahorro, invierto, posiblemente yo puedo demostrar un patrimonio mejor. Que por eso yo en eso no lo estoy justificando ni lo estoy defendiendo, pero no me involucro porque se dan muchas situaciones que a simple vista tú piensas una cosa que no es. Carlos, ¿qué falta para que la ciudadanía recupere plenamente la confianza en la Policía Nacional? Bueno, eso es algo que se va a ir dando a la medida que la población vaya viendo la conducta del policía en el ejercicio de sus funciones. Toma tiempo porque a veces cuando ya la población está comenzando a confiar, viene y se da una situación y eso vuelve otra vez. Porque fíjate que el otro día cuando designaron el nuevo director de la policía, la gente estaba muy positiva y diciendo, y vienen y ocurren esta situación y vuelve. Eso toma tiempo. Esta reforma la gente poco a poco va a ir mirando los resultados y pienso que la población va a confiar mucho más en la Policía Nacional. Mira, mientras avanza la reforma, otro tema genera un intenso debate nacional. El aumento de las llamadas acciones legales, antes conocidas como intercambio de disparos. Vamos a ver un reportaje sobre este tema y regresamos contigo. Mientras la República Dominicana avanza en un ambicioso proceso de reforma policial, las estadísticas oficiales muestran una realidad que mantiene abierto el debate nacional. Las muertes durante los operativos de la Policía Nacional continúan aumentando. Lo que durante años fue conocido como intercambios de disparos, hoy las autoridades lo denominan acciones legales. Sin embargo, el cambio de nombre no ha eliminado los cuestionamientos sobre el uso de la fuerza letal y las demandas de mayor transparencia. Las cifras oficiales indican que 142 personas murieron en acciones legales durante el primer semestre del 2026, siendo esto un incremento de 16.4% respecto al mismo periodo del 2025. Se han invertido más de 15 a 20 mil millones en la reforma y transformación de la policía. Pero cuando uno va a la sociedad, cuando uno va al pueblo y sobre todo uno que está conectado con los barrios, entonces significa que no se ven los resultados. Desde que se anunció una reforma, que yo sé que no existe, hace cerca de 5 años, hay más muertos, la policía está matando más gente. Paradójicamente, este incremento ocurre mientras el gobierno impulsa una profunda transformación institucional basada en la profesionalización de los agentes, el respeto a los derechos humanos, el uso proporcional de la fuerza y la modernización tecnológica.
Los casos más recientes han reavivado el debate público. Entre ellos figuran los operativos contra estructuras criminales vinculadas al sicariato, al narcotráfico y a las bandas organizadas, varios de los cuales terminaron con personas abatidas por agentes policiales. Después que matan al muchacho de Herrera, matan otro ayer en San Cristóbal. Entonces, ¿qué arreglo ante la policía de este país? La policía que es Trujillito, no es buena cosa. Para arreglarse eso hay que quitarlo todo, o si no sacar el coronel todo para afuera y dejar la mayor para abajo. Esos abusos policiales no están con la juventud. Ojalá que se reduzcan un poco porque estos policías están demasiado agresivos con la gente. Ellos por todo quieren dar un tiro a la gente y darle golpe como si uno fuera hijo de ellos. Porque es que los policías tienen una maña que ellos le piensan que son dueños de los civiles en la calle, no se va a resolver nada. Entonces a veces tú tratas de hablar con el policía como la gente y él no te escucha. Y mientras eso pase, no se va a resolver nada. Las autoridades defienden que estos resultados forman parte de una estrategia más firme contra la delincuencia y destacan que al mismo tiempo la tasa nacional de homicidios ha continuado descendiendo, situándose en 6.92 por cada 100.000 habitantes. Yo creo que nosotros estamos trabajando de manera permanente con horas hombres, con proyectos, con rectoría de políticas públicas, con interoperabilidad, con cambio en los procesos, con transparencia, para lograr que esta institución sea una institución mejor de la que encontramos. No obstante, especialistas en seguridad ciudadana advierten que el éxito de una reforma policial no puede medirse únicamente por la reducción de la criminalidad. Es que la parte doctrinal no se ha presentado de la policía. Y si tú no tienes la parte doctrinal, lo que dice qué va a hacer la policía, cómo va a actuar la policía que tú necesitas y cómo se va a gestionar esa policía, tú no puedes mandar una ley orgánica. Porque es que la ley no es la que reforma a la policía, lo que reforma a la policía es la doctrina. La gran interrogante permanece abierta. El aumento de las acciones legales refleja una respuesta más efectiva frente al crimen organizado o evidencia que aún existen desafíos para consolidar una policía plenamente alineada. La respuesta probablemente dependerá de la calidad de las investigaciones sobre cada caso, de la rendición de cuentas y de los resultados concretos que produzca la reforma policial en los próximos años. Precisamente, Carlos, ¿cómo tú denominas las llamadas acciones legales en medio de la reforma policial? Antes les llamaban intercambios de disparos. Bueno, miren, esta nueva reforma ha hecho mucho énfasis en el tema del uso de la fuerza. De hecho, el subdirector de la policía, que hasta ahora siempre ha sido como una figura decorativa, porque el subdirector de la policía no hace nada. Ahora en esta nueva ley de reforma policial va a tener que ver con el tema de gestión humana, disciplinaria y de derechos humanos. Y justamente ese tema de los intercambios y todo ese tipo de cosas, naturalmente ahí está también el Ministerio Público, que son los que tienen que determinar cuando un hecho fue por defensa propia o cuando la policía ejerció la fuerza porque vio es decir, peligro de su integridad física o cuando es un vil asesinato a un ciudadano. Eso tiene que determinarlo el Ministerio Público, eso tiene que determinarlo el oficial que acompaña, como estábamos hablando hace un ratito, que no es posible que un raso o un cabo ejecute a un ciudadano y si anda en esa patrulla un capitán, el capitán no pueda rendir un informe de qué pasó y que no exista un consejo policial que cuando eso llegue ahí de 8 hayan 6 que defiendan, sino que exista un equilibrio, que esas acciones policiales tengan consecuencias. Hablando de los intercambios de disparos, ¿tú no has extrañado los derechos humanos en los últimos años? No, he visto en varios programas de televisión que se han manifestado, pero no le doy seguimiento. ¿No le das seguimiento a los derechos humanos? No, en el sentido de que yo tengo tantas responsabilidades que no puedo meterme en el tema de derechos humanos. Miren, la gente piensa, Ana, que nosotros los diputados, supuestamente,
dice muchísima gente que nosotros no trabajamos. Tú escuchaste lo que me pasó a mí la semana pasada, que me bajó la presión 60-40, donde yo siempre he tenido un historial médico, gracias a Dios, muy saludable, con la misma presión. Yo estoy en la Comisión de Defensa, en la Comisión del Ministerio Público, en la Comisión de Medios de Comunicaciones. Soy presidente de una comisión especial que se creó para el estudio de la amnistía de armas y entrega voluntaria en la República Dominicana. Pero tú pica mucho. Presido la Comisión de Interior y Policía. Estaba haciendo una maestría, pero tengo los compañeros de mi demarcación, que son del Distrito Nacional, la zona más vulnerable, la circunscripción 3, con 19 barrios muy populares, muy humildes, que me llaman permanentemente con una pinta de sangre, con un ataúd, que ayúdame con esto. Entonces, pero tú no crees que eso es parte de los que debemos de cambiar aquí en República Dominicana. Porque una pinta de sangre, eso le corresponde a salud pública. Muy lamentable, pero yo tengo una vocación de servicio, que de hecho yo antes que diputado he sido comunitario, y las 3 funciones que tiene un legislador, que son legislar y representar, ¿verdad? Y fiscalizar. Y fiscalizar, pero como representante de esos barrios, no puede ser, Ana, que una persona me llame a mí, ni siquiera que haya votado por mí, y yo tenga la manera de ser un canal. No, pero fíjate que la crítica yo no la hago. No, la crítica yo no la hago al legislador, sino al sistema. Porque cuando se muere una persona que no tiene un ataúd para enterrarlo, eso le corresponde al ayuntamiento, no a un legislador. Sí, pero cuando una persona necesita una receta, eso le corresponde a salud pública, no a un legislador. Sí, mira qué pasa con eso, y no estoy defendiendo esas instituciones, deberían darnos más, ¿verdad? Para nosotros hacer. No, ellos no es que deben darle más, ellos lo que deben es de hacer su trabajo. No, cuando yo digo darnos más, es porque nosotros somos el canal, la población no puede llegar de manera directa. Cuando yo te digo darnos más es que nosotros como representantes tenemos la manera de llegar a esas instituciones. Ahora, no es porque yo lo estoy defendiendo, pero en una maestría que yo hice, había un maestro de economía que nos decía que que decir que los recursos son ilimitados, que los problemas son ilimitados, pero los recursos son escasos. Nunca va a dar, las alcaldías no tienen la capacidad de tener la cantidad de ataúdes, de situaciones para lo que se den. Eso lamentablemente. Entonces el legislador que la gente. Por eso es una debilidad del sistema. Claro que sí, que hay que mejorarla, pero mientras eso se mejora, nosotros estamos ahí en el día a día y tenemos que darle la cara a la gente mientras avanzamos. Yo estoy de acuerdo contigo y siempre lo he dicho con relación a eso, a la crítica que se le hace a los legisladores de que no trabajan. Yo cubrí primero mucho tiempo Congreso Nacional y trabajé por 8 años en el Congreso Nacional. Y puedo dar fe y testimonio de que los legisladores trabajan arduamente. Cuando se asume con responsabilidad. Sí. Hay de todo. Sí, pero hay de todo, como tú dices, pero también hay que ser honesto y decir que la gran mayoría lo asumen. Como en la policía, como los periodistas, como los médicos. Yo soy de Gualey, y porque 4 personas, 4 antisociales, han querido dañar la imagen del barrio, no se puede generalizar y decir que todo el del barrio no sirve. Carlos, es lo mismo que se da. Así es. ¿Cómo tú interpretas el incremento de las llamadas acciones legales en medio de la reforma policial? Bueno, es que ahora mismo, justamente, de los puntos más importantes en la reforma se basan en el tema de los derechos humanos, del derecho a la integridad física del ciudadano, del régimen de consecuencia que va a existir para ese tipo de acciones. Esta reforma se encamina más justamente a eso, a la formación de los agentes, al régimen de consecuencia, vuelvo y repito, para que esos intercambios de disparos y ese tipo de cosas que se dan sean eliminados del accionar de la Policía Nacional. ¿Se puede definir como exitosa esta reforma policial ante tantos muertos por intercambio de disparos? Tú dices la actual, la 590-16. Bueno, es una reforma que, como vuelvo y repito, tiene sus luces y sus sombras. Lo que se está buscando es la mejoría. Naturalmente hay que fortalecer muchas cosas que vinieron en esa reforma, pero fue la reforma que nos trajo hasta el 2026, que estamos ahora, y con esa reforma hemos funcionado. Y si bien es cierto que se han dado situaciones, tanto en el aspecto policial como en
en la delincuencia y la criminalidad, también nosotros estamos situados como un país ahora mismo, con esa reforma que teníamos, que es uno de los países más seguros de Latinoamérica. Bueno, tuvimos una reforma, como tú dijiste en el inicio, que viene desde el 67, era de Trujillo, gobierno de Trujillo, que fue convertida en ley orgánica en el 2016. Ahora tenemos ya como 3 años trabajando en esta reforma. Se ha gastado mucho dinero, Carlos. Pero es que eso es Se ha gastado mucho dinero. Y debe de invertirse. Entonces, por lo que yo acabo de escuchar de ti, que eres quien está al frente en el Congreso de esta pieza, fácilmente en par de años, esta misma podríamos modificarla. No, se está trabajando. Fíjate que la que tenemos ha pasado del 16 al 26, tiene 10 años. Y la idea es que esta sea una ley que no te digo que si hay que agregarle cualquier, porque siempre estamos abiertos, ¿verdad? Claro. A la mejoría. Claro. Ahora, yo lo que te digo es que esa inversión que se ha hecho ha sido por la voluntad y la determinación del presidente Abinader, porque hace muchos años que se quería hacer una reforma, pero se tiene la intención, pero la gente le coge miedo al presupuesto. Y el presidente tuvo la determinación de hacerlo para remozar todos esos cuarteles policiales, para dotar a la policía de los equipos de cámara, ¿verdad? Corporales, para tener nuevos vehículos, para modernizar las áreas tecnológicas. Ha habido que invertir. El presidente lo ha hecho. Tú sabes que una de las grandes críticas que le están haciendo a esta reforma precisamente es que quienes están estudiándola, quienes están trabajando en ella, no saben ni que nada. No, eso no es verdad. No, de reforma policial. No, fíjate, porque hay parte de la sociedad civil, hay militares, hay especialistas en el área de seguridad y también hay el comisionado de la policía, que es de origen colombiano, es una persona con mucha experiencia, que si tú ves lo que era Colombia naturalmente, guardando la distancia de la cultura y la idiosincrasia colombiana a la dominicana, lo que era principalmente Medellín antes, lo que eran las comunas y todo ese tipo de cosas, ha cambiado. Entonces tú tienes que tomar como referente lo que ha dado, naturalmente trayendo cosas de allá y adaptándose a la cultura y la idiosincrasia dominicana. Entonces tú dices que ya va a ser sometido el 3 de agosto. No, ya nosotros la tenemos. El 10 se aprobó en segunda lectura en el Senado, llegó el 13 a la Cámara de Diputados. Ya en el hemiciclo, en la última sesión, se envió con un plazo fijo para el martes a la Comisión de Interior y Policía. Yo convoqué para hoy mismo y para el próximo lunes para conocer, para estudiarla, ver lo que se le puede hacer y el martes conocerla en el hemiciclo. ¿Cuándo vamos ya, según tu experiencia, a estar, ya vamos a tener esta pieza? Si no se le hacen observaciones y pasa en la próxima sesión, ya solamente se va a su promulgación. Pero si le hacemos observaciones, porque le estamos estudiando y son 342 artículos, si le hacemos observaciones vuelve al Senado. Entonces el Senado debe de estudiarla nuevamente, o ver si acepta las observaciones, las modificaciones o no las acepta, y ahí se puede ir el tiempo de la legislatura que concluye el 26 de este mes. Dile a la población, a la sociedad dominicana, según tu experiencia, ¿de qué le puede esperar a ellos con esta nueva ley de reforma policial? Bueno, más garantías a los derechos fundamentales de la persona, más respeto a la integridad física de la persona, más mejoría para la agente policial y naturalmente eso se va a traducir en más confianza de la población y que tengan fe. Carlos, gracias. Bueno, de nada. Muchísimas gracias por acompañarnos, por venir a Infórmate. Es un día difícil. A darle luz a la ciudadanía dominicana de todo lo que tiene que ver con esta ley tan importante para el país, la reforma policial, que es lo que va a guiar todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana de República Dominicana. A los amigos televidentes, muchísimas gracias por la sintonía, la invitación para que nos sintonicen la próxima semana. Bye, bye.